Yo, entonces, la tirana rica y famosa, la Greta Garbo del cine chileno, pero muy culta y calentona, que comienzo a decaer, que se me va la cabeza cada vez que me pongo a hablar y a hacer recuerdos de mis polvos con Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Ya no lo hago tan bien como lo hacía antes todas las noches y a todo trapo, ahora no. Ahora suelo a veces entrar a una iglesia cuando no hay nadie, porque me gusta la luz que dan ciertas velas, la luz que le dan a mis pechugas cuando estoy rezando. Y es verdad, mi vida es terrible, mi vida es una inmoralidad. Y si bien vengo de una familia muy conocida, y si es cierto que me sacaron por la cara, y que los que están afuera me destrozarán, aún soy la vieja que se los tiró a todos, aún soy de una ordinariez feroz. Amigos, amigas, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando al comienzo a Diego Maqueira con el comienzo, valga la redundancia, de La Tirana, ese largo poema que fue uno de sus poemarios fundamentales entre el año 75 y el 83. Diego Maqueira edita La Tirana. Posteriormente, en la década del 90, editó Los Cijarrer, de lo cual estuvimos hablando ayer in extenso con Cristóbal Joanon. De nuevo tenemos aquí en estudio a Patricio Hidalgo. ¿Cómo le va, Patricio? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Ya está prácticamente hecho un pensionado de esta radio. El hombre es chileno, el hombre escribió junto con Daniel Hoppenheim Conversaciones con Diego Maqueira, Give Me a Break es el título de este libro. De esto vamos a estar hablando en breve aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decirles que en el control de emisiones de la máquina tenemos a Jorge Pozzi, que está preparado ahí para ver si la noche se pinta de negro y amarillo. Esperemos que sí. Tenemos al flaco Germán también ahí en la puesta a punto en los controles, está tratando de hacer el contacto telefónico con Santiago de Chile. Les quiero decir, amigos, que si quieren comunicarse a La Máquina de Pensar, si quieren hinchar por Peñarol, en fin, si quieren hacer algo, pueden mandar un SMS al 099-780066. La idea es simplemente comentar lo que vamos a hablar ahora con Patricio Hidalgo y con Daniel Hoppenheim, que está allá en Santiago de Chile. Patricio, ya de entrada te pregunto directamente, ¿cómo fue el inicio? Bueno, me dicen que está al aire. Tenemos a Daniel Hoppenheim ahí. ¿Cómo andás, Juan Daniel? Hola, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Montevideo, bienvenido a La Máquina de Pensar. Tengo aquí a un socio tuyo, a Patricio Hidalgo, y les estaba preguntando, ya aprovecho para preguntarles a los dos, ¿cómo fue que se pusieron de acuerdo para hacer entrevistas? Y la idea era hacer un libro de casi 500 páginas. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Quién tiró primero la pelota? Bueno, la pelota la tiró primero Pato. Patricio, yo una idea oportunista, entonces Patricio me dijo, bueno, lo hago con otra persona, y dije, bueno, hagámoslo los dos juntos. Y lo hacía con otra persona, ya me empezó a dar envidia el posible éxito que podía tener ese libro, aunque no ocurrió. Pero sí, la idea fue de él, porque Diego Maqueira venía saliendo de una clínica, digamos, por su tratamiento de alcoholismo, hacía 4 o 5 meses, y en realidad nosotros habíamos tenido algunas conversaciones con él, y era una especie de diamante en bruto que nadie había trabajado, y quisimos rescatar ese testimonio oral, digamos. En realidad, nadie había trabajado, Patricio o Daniel, pero Diego Maqueira, si bien como poeta es muy poco prolífico, o sea, ha editado esos dos grandes poemarios, a nivel de los medios de comunicación sí se prodigaban muchas entrevistas, por lo que tengo entendido. Era una cuestión bien especial, porque siendo un poeta, una persona que difícilmente está en la primera línea pública, Diego sí aparecía en medios de comunicación, en entrevistas que eran muy luminosas, y con respuestas como lo que conversamos el día lunes con él, muy bonitas, muy bien hechas, pero en el rango de una entrevista de diario, de revista. Entonces también teníamos la tentación de ver qué pasaba si es que ese diálogo se transformaba en sesiones, en cosas más una profundidad, digamos.
una profundidad o extender un poco esos momentos, ¿no? Esos darle tiempo al hombre para que... Exactamente, darle tiempo, darle espacio, darle un tipo de conversación que no se puede dar naturalmente en una revista, pero nos pasaba a Daniel y a mí y amigos en común que las entrevistas que hacía antes o después de su fase alcohólica eran brillantes, ¿no? Y los dos se ponen de acuerdo en hacer esta entrevista. Los dos obviamente van y hablan con Diego Maqueira. ¿Tenían relación antes con ellos o no tenían ninguna relación con Diego Maqueira? Era una relación ocasional, digamos, de habérselo encontrado por ahí en alguna fiesta donde uno puede colarse de repente, pero así cuando llegamos el primer día, te diría que no se acordaba ni de nosotros. O sea, esa fue como partir de cero, y eso ayudó mucho porque la relación entre los tres, digamos, inmediatamente pasó por el lado del contenido, las cosas que tratábamos, y la confianza se generó en torno a eso. No había una complicidad más allá de nosotros buscándolo a él y, digamos, tratando de desarrollar lo que no se podía desarrollar en una entrevista en un medio de comunicación. Entonces, en el buen sentido, acorralarlo un poco y tratar de que todas esas frases ingeniosas con las que él se prodigaba en sus entrevistas las tuviera que desarrollar y llegar al fondo de la cuestión. Esa era un poco la idea principal. Y una pregunta, ¿cuánto duró este largo reportaje? ¿Cuántas sesiones? Para tener una idea, para tener una idea de trabajo. El meollo, el cogollo fueron 6 meses del 2005, entre julio y diciembre, si no me equivoco, y hubo algunas sesiones posteriores después, y después hubo un trabajo de revisión del texto y de conversar y de profundizar alguna respuesta, qué sé yo. Pero ese semestre fue el punto importante y fueron reuniones generalmente quincenales de un par de horas, en la casa de Diego siempre en la tarde. Y porque uno leyendo el libro, obviamente hay un trabajo de edición después, pero por lo menos a mí una de las cosas que me sorprendió era lo atinado de las preguntas, o lo atinado, digamos, de las contrapreguntas, o las contrarréplicas, cuando hablan de un montón de autores. O sea, ahora en un momento me acuerdo de Rilke, por ejemplo, Rainer Maria Rilke, que es uno de los autores favoritos de Maqueira, y se da una serie de conversaciones, o sobre Rimbaud también, me acuerdo, y me sorprendió, realmente me sorprendió, ¿cuál de ustedes dos era el que contestaba, el que preguntaba? No, había un trabajo de preparación previo grande para cada entrevista, y son súper preparados, y obviamente muchas de las contrapreguntas que aparecen en el libro no son invenciones del momento, sino que nos imaginábamos ciertas respuestas y teníamos algunas contrapreguntas preparadas, incluso hasta con una pauta un poco tramposa, porque teníamos contrapreguntas preparadas para distintos tipos de respuestas contradictorias entre sí. O sea, nos cubríamos, y eso al final funcionó porque de alguna manera él improvisa muy bien, muy rápido, muy ingenioso, pero el trabajo previo nos permitía aparentemente mantenernos a su altura, digamos. Aparte que Diego no siempre o casi nunca responde la pregunta propiamente hecha, entonces el diálogo necesariamente tiene que empezar a divagar, y para nosotros también teníamos ahí, 25 años, un poco menos, y necesariamente fue una especie de universidad el preparar esas preguntas, porque muchos de esos temas nos fuimos enterando, profundizándolos a propósito de la conversación con Diego, ¿no? Maqueira tiene la capacidad, es sorprendente y aparece muy bien en el libro, tiene una erudición, pero que no parece erudición. O sea, parece alguien que estuviera en un supermercado y fuera agarrando o tomando cosas de las góndolas y mezclando. O sea, mezcla Borges con Sam Peckinpah, o habla de Marlon Brando y después habla de Rimbaud, o se pregunta por qué Mallarmé Verlaine no le dijo a Mallarmé que había conocido a Rimbaud, que no puede ser eso. Entonces se pone a discutir cosas así. Eso yo creo que es lo más lindo del libro, que él tiene una gran memoria, pero él no va a esa memoria para relatar lo que se acuerda, sino que intenta rescatar de toda esa gran memoria lo que le hace sentido en el momento mismo en que nos está contestando. Entonces la pone en práctica y le intenta dar un nuevo sentido, intenta conectarlo con como tú dices, una cosa con la otra, y en el fondo siempre tratando de rescatar materiales vivos, usando mucho el lenguaje de él, con los cuales se puede hacer una nueva aleación, digamos, pensando en los desafíos que él mismo se plantea en el camino poético en el que está inmerso las 24 horas del día. Entonces eso es lo bonito, poder seguir como en el curso mismo de la situación, digamos, no es
no es una revisión de una memoria, de una erudición o de muchos preconceptos armados. Él improvisa siempre y siempre está buscando. Entonces el libro es como acompañarlo en esa búsqueda, y por eso yo creo que el lector se puede identificar con el que pregunta, porque nosotros lo vamos siguiendo y al lector se le hace muy fácil también irlo siguiendo a él. Hay una forma de recordar de Diego que no es memoriona. Los versos sí, porque son poemas, pero cuando recuerda citas, a veces nos pasaba que las mejoraba. Entonces, con el audio no estaba y tratábamos de buscar la fuente. Me acuerdo patente una de Borges, respecto a los clásicos. Y que Diego había dicho una muy buena frase, pero que no era la que había dicho Borges, pero era muy similar, pero era mejor la de Maquet. Entonces pasaba eso también, que él recuerda y a la vez va revisitando y va con su propio caudal mejorando las citas, ¿no? En ese sentido también es un poco borgiano, porque parece son gente que ha leído mucho, pero que vincula las cosas, vincula las obras y los autores, los escritores o los cineastas por fuera de la academia, ¿no? Vincula y encuentra relaciones que uno se sorprende. Sí, siempre siguiendo un poco la línea del autodidacta, que es una especie de principio en él, obviamente una persona que no pasó por la universidad, que eso le permitió tener otro tipo de desarrollo, y claro, el autodidacta es el tipo que no tiene un criterio tan formado en el sentido clásico, académico, sino que está todo el tiempo dándose forma. Y eso es un poco como la fórmula de él, digamos, estar siempre dándose forma en base a 1000 cosas que ya tiene en la memoria, porque obviamente es un tipo que leyó mucho y leyó con ganas, y se acuerda de lo que leyó. Pero sí, y va salpicando de un lado a otro y te obliga a meterte además en un autor porque te lo nombró y después lo vincula con otro y te va al cine. Y es su poesía, que también mezcla cosas del habla coloquial con cosas del cine norteamericano, con cosas de Quevedo, y estar siempre buscando los materiales que pueden volver a unirse para hacer una mezcla que pueda aspirar como a la universalidad perdida, de alguna forma. Hay una clave también en la curiosidad, ¿no? La palabra curiosidad en su mejor sentido, en el caso de Diego, de no quedarse con la solapa, con la respuesta formal, con lo que él no se maneja mucho en internet o nada, con lo que uno diría Wikipedia, ¿no? Una enciclopedia cualquiera antigua. Él busca de otra forma, conecta de otra forma y su curiosidad va más allá de la mera descripción, y eso es lo que le permite hacerse buenas preguntas y por lo tanto buenas respuestas. Lo gracioso es que cuando lo entrevistamos el lunes dijo que no leía nada, que no sabía nada. Le gusta venderse así, pero es cosa de ir a verlo a la casa, está tapado entero el libro. Lo que pasa es que ya no lee como quizás leyó en algún momento, pero es un tipo que siempre está volviendo a los libros. Lo que pasa es que no se esfuerza por no quedarse encerrado en ellos, pero ya no puede salir de ahí. No, pero también digo, yo lo entendí por lo menos como una forma de plantear la entrevista, de que él, no quería hablar desde el punto de vista de la literatura, o de la academia, la teoría literaria, o por ejemplo la literatura uruguaya. Él dijo, yo no sé nada, no leo nada, soy un autodidacta, no tengo ni idea, digamos, no leo más. Puede ser que le canse un poco responder a veces sobre su propia obra, desde luego. En el libro es muy aclarador lo que él dice de sus libros, pero si uno en una entrevista o tú mismo le preguntas, trata de desligarse. No puede haber un poco de desinterés de él, pero el sedimento, el conocimiento lo tiene. Yo creo que, claro, que no es un lector académico, catedrático, no lee todas las obras de tal persona y las conecta. Sí, pero sí, y por otro lado, un poquito de lata o aburrimiento responder formalmente, pero que tiene conocimiento, seguro. Sí. Lo que pasa es que, disculpa, hay quizás la diferencia que hay que hacer, que él reniega del perfil académico, pero eso no es con eso no es un rechazo a la tradición literaria y sobre todo poética, que es lo que él mejor maneja. O sea, él se considera absolutamente un heredero de la tradición y siempre está volviendo a los clásicos y a los autores que de alguna manera lo fueron formando a él y le fueron dando distintas perspectivas. Es una idea en el fondo de quitarle los clásicos a los académicos y dejarlos para quienes están realmente hurgando en ellos para buscar algo nuevo, para redescubrirlo siempre. Sí, buscar algo vivo. También dijo, por ejemplo, el lunes dijo, no, para mí España yo no me llega, los españoles no me llegan, y yo digo, quise decirle, pero habla de Velázquez en La Tirana, ¿no? Pero no me dejó ni terminar. Él dice, no, yo los españoles ni ahí, no sé qué, yo estoy más con los europeos, decía, con los norteamericanos, no sé, en fin. ¿No? Lo curioso es que tampoco no le habías preguntado por su afinidad con los españoles. No, para nada. Él dice, quiero leerles nada más a los amigos que nos están escuchando, dice esto Maqueira en Conversaciones, en Give Me a Break, este libro de Patricio Hidalgo y Daniel Hoppenheim. Dice, creo que yo he estado funcionando todo el tiempo, fisiológicamente, orgánicamente, psíquicamente, como un instrumento de la creación, para dar con algo. Yo tengo que dar con algo, con una intuición
ambición tan grande que me obligue a tirarme como por un tubo por eso. Pero pueden pasar muchos años de sequía. Siempre he comparado el trabajo del poeta con el de un tipo que está cavando en el desierto, donde todo lo que le rodea es hostil, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que encuentra diamantes. Y cuando encuentra diamantes es tremendo, es tremendo. Sí, bueno, y ese, si no me equivoco, ese texto debe estar en los primeros capítulos del libro, que responde un poco a la posición inicial de las cosas, al tipo que en ese minuto, cuando nos da esa entrevista, que es la primera, no está en ningún proyecto de obra, está totalmente en blanco, y al final del libro, cuando ya sí, durante el proceso de la entrevista, encuentra un nuevo camino, vuelve un poco esa imagen, pero siempre recalcando que la idea es encontrar el diamante, pero no para desarrollarlo ni para pulirlo él, sino para tirarlo para atrás y que los demás vengan y desarrollen eso, el fuego, el diamante, lo que sea que se encuentre. No apoderarse de eso y tratar de transformarlo en un clavo al que se le va a pegar 1000 veces con el mismo martillo. Entonces, encontrar el diamante y seguir tirando para atrás, siempre seguir buscando, explorando. Eso es un poco lo tremendo, de nunca quedarse con lo que se encuentra, sino siempre tener que ir más allá a buscar algo donde probablemente no se va a encontrar nada. El no instalarse, que hablábamos, ¿no? Él habla así, habla de que los que hay pintores que quieren hacen instalaciones porque quieren instalarse, y él quiere aparentemente para estar siempre en movimiento, algo que no lo dice en el libro, pero como que la idea de que el poeta es una gran antena a no se sabe qué, ¿no? Pero es una gran antena. Después de la pausa continuamos hablando con Patricio Hidalgo y con Daniel Hoppenheim de allá desde Santiago de Chile sobre el poeta de esta semana, Diego Maquieira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vuelven las temporadas de abono del Sodre. Desde el lunes 14 se pondrán a la venta en los auditorios Nelly Goitiño y Adela Reta los abonos para la temporada de cámara 2011. Serán los horarios habituales de boletería de 15 a 20:30. Los abonos comprenden 40 espectáculos al precio de 25, con un costo de 2.500 la platea y 1.250 pesos la tertulia. Los programas comprenderán un amplio repertorio de música clásica y contemporánea. La cartelera completa de esta temporada 2011, así como de toda la programación del instituto, puede consultarse en la página web www.sodre.gov.uy. Próximamente se pondrán a la venta abonos para la temporada sinfónica y para el ciclo de ópera que el Sodre ofrecerá en el auditorio Adela Reta. Un tranvía llamado Deseo. Por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el auditorio Adela Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del auditorio Adela Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura convoca a instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de redes, festivales y espacios escénicos, creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, organización de talleres, encuentros y seminarios de gestión y producción. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de julio. Por más información, www.iberescena.org o al teléfono 2900 22 63. El Tungelé 2011.
Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. 2011. Que no lo baile el tunguele coco. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tunguelé Estival. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Nights in white satin, never quite reaching the end. I've got letters here I've written I never meant to send. Beauty I've always missed. With these old eyes before, just what the truth is, I can't say no more. But I love you, I love you, I love you, I love you. Gazing at people, some of them walking hand in hand, exactly what I'm going through. I don't think they can understand. Some of them try to tell me thoughts they can't even defend. Whatever it is you wanna be, you're gonna be in the end. But I just wanna say I love you. I love you. I love you. I love you.
Esta es Betty la Bet, esta es Noches de Blanco Satén, aquel tema muy famoso de los Moody Blues, que obviamente se trata de una nueva interpretación, una nueva versión de esta cantante extraordinaria de soul. Seguimos aquí con Daniel Hoppenheim ahí en el otro lado del teléfono, en Santiago de Chile, y con Patricio Hidalgo acá en estudios al otro lado de la mesa, hablando de Diego Maquieira, hablando de conversaciones con Diego Maquieira. ¿Ahí qué pasó? No, hay un perro que no está de acuerdo, pero no, sigamos. Es el perro que nos está ladrando desde Santiago de Chile. Es un perro chileno que discrepa. ¿Qué pensará ese perro si supiera que está siendo escuchado acá, ¿no? Ese perro ya opinó. Bien, yo les voy a preguntar a ustedes la opinión de ustedes sobre qué fue lo que más los sorprendió en esos 6 meses de, obviamente, Patricio hablaba de que fue una especie de universidad, de estar ahí al lado de este hombre, Diego Maquieira, en fin, ver los destellos de su inteligencia, ver esa luminosidad, pero ¿qué fue lo que más les sorprendió? Obviamente a cada uno, no es la pregunta. Lo que más nos sorprendió fue el día en que la universidad se declaró en huelga y Diego Maquieira no quiso contestar ninguna de las preguntas que teníamos nosotros preparadas, porque no servía para nada todo lo que habíamos hablado antes. Según él, un día que llegamos estaba súper como sobreexcitado y simplemente dijo, prendan la grabadora, voy a hablar yo. Y se dedicó a contarnos que había tenido una nueva revelación, una nueva visión poética, que sería un poco solo explicarla entera, pero que básicamente había un nuevo punto de referencia que se llamaba Esto. ¿Por qué? Porque todavía no tenía nombre, entonces el nombre era Esto. Y ahí nació el Esto, que es una cosa en la que todavía anda metido 5 años después. Ahora ha pasado por muchos nombres, pero era un tipo en esa situación, digamos, de quiebre absolutamente con todo, y eso le afectaba incluso en su manera no solamente de actuar y de gesticular, sino también casi en su salud, cosa que yo no había visto nunca. Esa es la parte del libro que a mí por lo menos más me llamó la atención, que es la parte final, porque donde vemos un poco el proceso de este hombre creativo, donde se va metiendo en una especie de mundo complejo, y donde en un momento uno duda, el lector llega a dudar de la propia racionalidad o cordura de Maquieira o del mismo, o de la persona que está leyendo esto, ¿no? Si lo va siguiendo o no. O de los que participan de la conversación también, sí. de seguirlo, ¿no? Ahora, claro, el contarnos esta nueva visión a través de estas conversaciones, ¿no? Y ocupar de confianza y entre los conversadores, ¿no? Ahí eso es muy importante y también es muy transparente mostrar el proceso creativo, porque empieza a explicar los problemas que tiene en la creación, el tipo de palabras que necesita, hacia dónde lo está llevando, y se ve un proceso que va evolucionando en semanas después. Entonces ahí hay una riqueza en la evolución de su visión poética, no solamente en la visión, que es lo que suele uno ver en un libro. De todas formas, vos, Patricio, me decías fuera del micrófono que fue, digamos, de ese libro, que bueno, tuvo muy buena recepción, crítica al menos, fue de lo más criticado, o no les gustó tantos, la última parte, donde ya Maquieira no habla, digamos, de su estética o de su pensamiento estético, sino que se mete directamente a contar, estoy haciendo un poema que no sé qué es, lo voy a llamar Esto, estoy en esto, y bueno, y habla de una guerra y no se sabe de lo que está hablando prácticamente. Bueno, hay varias cosas. Hay un punto que la lectura es más difícil. Hay también una cuestión muy fina de mostrar un proceso que, como tú dices, es razonable y todo, pero a lo menos no hay mucha cordura, o hay una cuestión más desatada. O tiene una cordura poética. Exactamente, hay una lógica poética, y ahí entonces hay una cuestión más controversial. Opino yo, Daniel. Sí, lo que pasa es que ahí el tipo obviamente muestra un montón de contradicciones. Hay cosas que obviamente no son muy defendibles, pero hay que tener la soltura de leerla en el contexto de una búsqueda caótica en sí, porque está buscando un rumbo de cero. Quizás el resquemor que puede causar en alguna gente que hayamos incluido tal cual fueran esas conversaciones es que estamos hablando de un tipo que venía saliendo de una rehabilitación en una clínica psiquiátrica por su alcoholismo, y que obviamente esta nueva visión, esta nueva intención poética venía acompañada también de un desequilibrio químico a nivel cerebral, producto ya de la abstinencia. Entonces se puede interpretar como que, oye, eso ya no se debería poner porque ahí el tipo está delirando, pero ahí hay que apostar y ver finalmente con un poco de sensibilidad y con
si eso finalmente tiene como están diciendo ustedes, una cordura poética finalmente. Mi opinión es que la tiene, y la prueba de eso es que esa especie de Big Bang, 5 años después, sigue en marcha y se ha transformado en una obra que hoy se llama El firmamento entre las cuerdas, y que probablemente vea la luz en los próximos meses, digamos. No te escuchamos bien cómo se llama hoy. Por un momento escuché también que se llamaba La Ecuación Cósmica o algo así. ¿Y ahora cómo se llama? Bueno, Diego trabaja con varios nombres al mismo tiempo y sucesivamente, y ahora se llama El firmamento entre las cuerdas. Ahora, estaba pensando que es un problema de todos los libros de conversaciones. Tú también que hiciste uno, el problema de hasta qué punto la complicidad o la amistad se está transgrediendo o se está rompiendo algún código, ¿no? Es un problema de todo libro de conversación que no sea, digamos, de una persona que confiesa algún secreto, y que ese es el sentido del libro, ¿no? No, yo creo igual, digo, como lector, esa fue la parte que más me gustó. O sea, voy a decir porque me parece que es cierto, en un momento parece que está delirando, pero yo creo que cualquier poeta, y eso asumo, yo pienso que cualquier poeta, cuando está realmente metido en el centro, digamos, de esa creación poética, si alguien le preguntara, bueno, vos qué estás viendo, qué estás pensando, qué estás imaginando, y lo dijera directamente, todo el mundo diría, bueno, este hombre está casi delirando o tiene un rayo importante, ¿no? Yo creo que ahí está la sinceridad o la espontaneidad de este hombre, Maquieira, y en todo caso también la generosidad, ¿no? De decir, bueno, mire, yo estoy acá, estoy entusiasmado, y empieza a hablar desde su entusiasmo. Y claro, los que estamos afuera de la cabeza de Diego Maquieira, del corazón, decimos, este tipo está medio, ¿qué nos está diciendo, no? Además, entre tanto delirio que da vuelta, también es bueno de darse el gusto de seguir el delirio a un tipo que puede delirar con la sofisticación que delira él. Entonces, también es brindarle al lector el placer que sentíamos nosotros, por más que en algún momento dijéramos, lo que está diciendo ahora en realidad no tiene quizás todo el sentido que tienen las páginas anteriores del libro, aunque sí hay un sentido general en todo ese, entre comillas, delirio, que no lo es tanto. No, claro. Pero también, o sea, cuando un tipo se desordena de esa manera, pero ese caos lo transforma también en dispara para todos lados, pero con direcciones como tan precisas, tan especiales, también es un placer. No solamente hay que juzgar si está bien, está mal, si está delirando, si está en lo correcto. Yo creo que esas páginas se disfrutan mucho. Sí, yo creo que, es más, se lo dije a Patricio fuera del micrófono, es de alguna forma, es como una tercera obra de Diego Maquieira. Diego Maquieira hizo La Tirana, hizo los Sea Harrier, y en conversaciones con Diego Maquieira ahí queda de alguna forma la tercera obra de él, aunque obviamente cuando salga digamos, el libro, el poemario en sí, esa será, digamos, el tercer poemario, pero por ahora conversaciones con Diego Maquieira vale la pena, porque creo que va a quedar como un eslabón importante, no como un reportaje, sino como una creación del propio Maquieira en esta parte precisamente más delirante. Daniel Hoppenheim, saben que los tengo que despedir porque se me acabó el tiempo. Gracias, Daniel, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Gracias, Patricio Hidalgo, a los dos. Los felicito por este libro. Muchas gracias, Pablo. Chao, que estén bien. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, visión nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche.
Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Le damos la bienvenida a Alfonso Martinel de Barcelona, de Cataluña, un hombre que está aquí en el Centro Cultural de España con esto de las Américas 2000. ¿Qué 2200, disculpa? ¿Qué significa las Américas 200? Las Américas es una propuesta expositiva que, de alguna manera, de celebración del bicentenario entre España y Uruguay. Es como una propuesta de España a Uruguay de participar en su conmemoración, ¿no? Las Américas es un proyecto que ya se ha realizado en Colombia y luego en México. Es un proyecto más amplio en el que dialogamos con el país a partir de incorporar sobre un guión preestablecido de exposición e intentamos situar hechos históricos, imágenes, es decir, fotoperiodismo como reflejo de una crónica social, de una historia de la vida cotidiana del país. Intentamos seleccionar esto de Uruguay a partir de un eje que es común en todas las exposiciones, que es los pactos de los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a participar en la vida política, participar en la vida cultural, en derecho a la subsistencia, todos esos pactos. Nosotros consideramos que estos pactos es el gran acuerdo de la Sociedad de Naciones, de Naciones Unidas, del siglo XX, de este último centenario. Estos últimos 100 años pues han pasado una serie de cambios, ha habido una serie de transformaciones, y una de las más importantes es que nos hemos dotado de un acuerdo internacional de unos derechos pues que son universales, ¿no? Por otro lado, se escoge como relatora de esta historia, esta memoria colectiva, de esta imagen. Todas las fotografías son sobre mujeres, no solamente pensadas en que las mujeres son las únicas que reivindican esos derechos, sino las mujeres como las protagonistas del siglo XX. Alfonso, se trata de la exposición en el Centro Cultural de España que gira en torno a la mujer. Pero ¿qué ocurrió, este esquema de exposición que ya fue establecido en Colombia, digamos? ¿El hilo conductor fue la mujer también? También, sí. Ajá. Sí, porque consideramos que es importante resaltar que en esos últimos 100 años las repúblicas americanas y muchos otros países, el reconocer los derechos plenos de las mujeres es diríamos, llegar a lo que podríamos decir repúblicas totalmente democráticas, ¿no? Entonces esto es un proceso que es importante resaltar, ¿no? Y por eso damos ese protagonismo. No es una exposición sobre género ni feminista, aunque tiene componentes de género importantes, ¿no? Sino que lo que quiere es provocar esta reflexión sobre los derechos y sobre el protagonismo de las mujeres como ciudadanas activas en estos derechos. De alguna forma también es como celebrar que estos países, en este caso Uruguay, acceden en el primer centenario, digamos, a establecerse como repúblicas, y en el segundo centenario, o sea, en los segundos 100 años, se desarrollan como países completos, digamos. Claro, sí. En los primeros 100 años quizás la consolidación del territorio, del Estado-nación. En los años ya son unas repúblicas que piensan más en la ciudadanía, en los derechos, en el bienestar. Igual quedan cosas pendientes. No, y hay una parte también de denuncia en la exposición, de cosas que aún no se han conseguido, ¿no?
pero también hay un discurso optimista. En estos 100 años ha habido cambios importantes. Las imágenes nos reflejan que han cambiado las cosas, ¿no? Y lo que queremos es que la gente más joven también vea estas imágenes que quizá no había visto nunca, de cómo era en una escuela en principios del siglo y cómo es ahora, ¿no? Cuando ves un niño contemporáneo con su computadora y cuando eran antes las escuelas y la educación sexista, separada de las niñas de los niños, ¿no? Yo creo que todas esas cosas van a provocar esta reflexión en que toda sociedad tiene que estar permanentemente pues actualizando los derechos y poniendo en marcha estos derechos, ¿no? Alfonso, para explicarle un poco a los amigos de La Máquina, se trata de una exposición que básicamente es un esquema que cada país debe llenar con contenido propio, ¿no? En el caso de Colombia se llenó, digamos, con fotos, con contenidos colombianos, y en el caso de Uruguay lo mismo. ¿De dónde, cómo se genera ese esquema, cómo parte? Vos sos el genio creador, ¿no? Sí, bueno, yo creo un poco la estructura, ¿no? y la metodología, porque esto es una exposición en cooperación. Claro. En cooperación, y luego a partir de aquí pues seleccionamos un comisario local, en este caso Margarita Pekovic, que ella pues crea un equipo aquí y empezamos a trabajar conjuntamente. Construimos este proyecto conjuntamente. No es un proyecto construido en España. En España es la Sociedad Estatal de Acción Cultural es la que organiza y patrocina el acto, pero lo más importante son todos los intercambios que nos hemos hecho, el conocimiento mutuo que esto ha representado. Y aquí solo hay fotografías de Uruguay, en Colombia solo de Colombia, en México habrá solo de México, y también fotografías diferentes. Resaltaremos más un hecho que en otro, ¿no? Alfonso, también no solamente fotos, sino que en este esquema, digamos, que debe ser llenado en cada país, hay también actividades para niños, hay actividades extensivas de educación. Sí, sí, luego es muy importante en la web de lasamericasexpo.com, que es donde está todo el material, es muy importante el trabajo pedagógico con los niños, con los jóvenes, que puedan reflexionar sobre esto en un espacio dedicado a sí mismo, que se trata de que ellos hagan una reflexión, que compartan todo ese trabajo. Está muy situado en un entorno virtual, donde hay una wiki donde la gente puede participar y proponer reflexiones. Es decir, que no es solamente una persona podrá ver la exposición sin venirla a ver, ¿no? Un poco esta idea de la presencialidad, pero también de la virtualidad, la jugamos mucho en este proyecto. Y aquí estamos nosotros también en el Centro Cultural de España, y yo veo, por ejemplo, colgados dibujos y escritos de niños que ya estuvieron aquí, generando, digamos, reflexiones en torno a este tema, en torno a, digamos, a su experiencia de lo que fue recorrer todas estas 400 y pico de fotos. Claro, el incorporar un proyecto educativo de exposición parte de la idea de que lo educativo es fundamental en una exposición, cuando esa exposición tiene un contenido que puede ayudar a educar los valores y a educar la convivencia de la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí, sin querer hacer pedagogicismo de cosas, sí que intentas que el alumno pues venga aquí, pueda ver una exposición, pero pueda reflexionar, ¿no? Aquí les damos las fotografías, como fotografías de fotoperiodismo, les damos un esquema de periódico, ellos tienen que hacer un periódico, poner títulos, hacer artículos. De alguna manera ellos ven que estas fotografías pueden ser utilizadas para explicar sus opiniones, ¿no? Y para aceptar pues la libertad de lo que es la importancia de la libertad de prensa como un derecho fundamental y expresar sus cosas. Entonces este juego permite entrar a los niños a entender lo que son los derechos fundamentales sin hablarle de derechos fundamentales, y también a ver situaciones que quizá no habían visto nunca, ¿no? Como cuando las mujeres no votaban. ¿Cómo es que no votaban, no? Por ejemplo, en Colombia, que el voto femenino fue muy tardío, fue en 1957, mucha gente no sabía que fue tan tarde, ¿no? Y yo recuerdo que un joven dice, así de estos 200 años, 150 años de la República han sido sin el voto de la mujer. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta, porque esto quiere decir, bueno, que se han ido construyendo los países, pero que los países se construyen
a la medida que van consiguiendo y ampliando sus prestaciones, sus derechos. Alfonso, aquí en el Centro Cultural de España, en el subsuelo, tenemos un área de esta exposición dedicada a los niños, dedicada al espacio pedagógico. En la planta baja tenemos lo que es la exposición, básicamente esas fotos que recorren toda la historia de los últimos 100 años de la mujer en Uruguay. Y después hay otra planta donde... Sí, en la mediateca han hecho un rincón de lectura con unas lecturas recomendadas, con un rincón en que la gente, pues tomando un café y así, pueda ver revistas de lecturas, una ampliación de conocimientos de acuerdo con la función que tiene una biblioteca, una mediateca en un centro cultural, ¿no? Que es favorecer el acceso a la información, a la bibliografía y todo esto. Dos preguntas. Esta exposición va a ir, en principio, después va a ir a México, o sea, se va a replicar, porque no se puede decir repetir ni nada, porque ahí se va a reiterar y se tiene que llenar con contenido de ese país, como es un gran país como es México. ¿Va a continuar en otros países? Bueno, ahora se está estudiando en otros países, parece que sí. La idea inicial era hacer 3 países y probar cómo fuera, pero bueno, yo creo que ha tenido mucho éxito y mucha repercusión y por lo tanto quizá la Sociedad Estatal de Acción Cultural Exterior del Gobierno español pues va a decidir otros países. Ahora, en este momento no está. Claro, nosotros la recreamos en cada país porque el contenido es de cada país. Lo que nosotros damos es el esquema metodológico, el esquema conceptual, pero luego, como puede usted ver, no hay ninguna fotografía de España, no hay ninguna fotografía de otro país, sino todas son fotografías de Uruguay para que el público uruguayo pueda ver su propia memoria colectiva, ver fotografías que no ha visto nunca, pensar qué es lo que tiene de bueno los bicentenarios, ¿no? Que los bicentenarios sea una actividad en ese sentido educativa, ¿no? Reflexiva, ¿no? Para poder reflexionar, ¿no? Reflexiva, que la gente reflexione qué ha pasado, cómo es que estamos aquí, dónde estamos, porque a la larga... ¿Hacia dónde vamos? Sí, es que yo los bicentenarios casi me gustaría más celebrar el futuro que el pasado, ¿no? Claro. ¿Qué futuro queremos, no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Y esto es un tema muy importante, porque un país tiene futuro cuando se lo imagina. Y cuando más o menos también conoce algo de su pasado, ¿no? No se puede imaginar el futuro si no te conocemos el pasado, que es lo que ocurre con el tema de la virtualidad, que muchas veces los jóvenes piensan solo en el futuro y no conocen nada hacia atrás, y es muy difícil imaginar algo con base, ¿no? Claro. Sí, la historia es... Yo tenía un profesor de historia que siempre decía, la historia es para construir futuro. Ahora, para construir futuro hemos de saber de dónde venimos, ¿no? Alfonso, y háblame un poco sobre vos, ¿qué haces en España? ¿Cómo ves España en este momento? ¿Cómo te involucraste en este proyecto? ¿Cómo fue que lo generaste? Bueno, yo llevo muchos años, yo dirijo la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación en la Universidad de Girona, que está al norte de Barcelona, muy cerca de Barcelona. Esta cátedra ya empezó hace 10 años o 15 años a trabajar mucho sobre los temas de cooperación cultural internacional. Mi gran preocupación es los temas de cooperación cultural internacional. No tanto políticas culturales nacionales, sino la cooperación cultural, los intercambios culturales, las interdependencias culturales en la sociedad contemporánea, cómo tenemos que plantear el dilema cultura y desarrollo, cómo podemos ayudar a sociedades que tienen pocos recursos a desarrollar su cultura. Eso es un poco nuestra línea de trabajo y queremos que esta exposición es esto, es un ejercicio de cooperación. Está claro. Y el tema de España, ¿cómo ves ahora? Sabemos que está complicada España, ¿cómo la ves desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que podríamos decir que la crisis financiera es una crisis que ha afectado más a los países ricos, que no quiere decir que no ha afectado a los países pobres. Pero es cierto que nosotros no. Es una crisis que tiene muchos componentes, ¿no? Hay el financiero, económico, de reajustes, que también es un replanteamiento de si los países desarrollados pueden desarrollarse hasta el fin, ¿no? Hay un techo del desarrollo y casi diría un reajuste de que quizá vivíamos por encima de esas posibilidades, ¿no? Esto creo que es positivo, ¿no? Porque quizá lo que falta en el mundo para reducir las desigualdades es modestia.
y aceptar que uno puede vivir bien con menos y poder compartir con más. Yo creo que este predominio de este neoliberalismo tan acumulador, tan agresivo, tan individualista, pues creo que esta crisis lo pone en cuestión. Hemos de ser más solidarios, quizá hemos de vivir con un poco menos, que vivimos bien, pero saber compartir con otros. En la crisis tiene componentes de estos bastante interesantes. Se había hablado de que España en algún momento estaba como tirando manteca al techo, como es una expresión aquí rioplatense, de que realmente estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Alfonso, para terminar, yo hace relativamente poco entrevisté a un catalán muy interesante, un escritor que se llama Argullol, Rafael Argullol, y a Luis Eduardo Aute, hablando también, si bien vive en Madrid, y los dos decían que más allá de la crisis de España, ellos veían una crisis europea, y en el caso de Rafael Argullol decía, yo no sé si esto es una transición hacia algo, no sé si vamos hacia una nueva Edad Media o hacia un nuevo renacimiento. Hay días que creo una cosa, hay otros días que creo otra cosa. En el caso de Aute decía que él creía que estaba fallando a todos los niveles, educativo, de consumo, de medios de comunicación, o sea, como que iba a una transición hacia algo. ¿Vos tenés alguna idea de esto? ¿Te parece o te parecen que son opiniones que no compartimos? No, las comparto totalmente y admiro la opinión de Argullol. Yo creo que sí, que estamos en una crisis hacia un modelo diferente, ¿no? Este modelo diferente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y no sabemos dónde irá, ¿no? Es como esta crisis del norte de África, ¿no? De los países árabes. Es impresionante lo que está pasando, ¿no? Que jóvenes sin interferencias, sin partidos políticos, sin nada, se movilicen y jueguen la vida y tal. Pero ¿hacia dónde irá esto? Esto era impensable de alguien que estos gobiernos tan rígidos tuvieran esta brecha, ¿no? Pero ¿hacia dónde irá? Este es el gran dilema. Por eso yo creo que un ejercicio muy importante es abrirse a reflexiones sobre el futuro, ¿no? Abrirse a reflexiones sobre el futuro. ¿Cómo queremos